Hola amigos, nuevamente nos encontramos en un nuevo video al día 45 de cuarentena. Recuerdo que el último video hecho fue hace aproximadamente 30 días, un mes. Esta vez quiero hablar de la nota que publicó IDLR, los muertos que el gobierno no cuenta. IDL en esta nota informativa indica que para el 24 de abril, según el MINSA, solo existían 634 fallecidos, que se contradeciría mucha esa información con el crematorio Piedra Ángel. El 20 de marzo hasta el 20 de abril había quemado a 1005 cuerpos con sospecha o confirmados de coronavirus. Otro de los puntos a rescatar es que encontraba incongruencias en las sumas dadas, ya que según el MINSA solo había encontrado 7 cuerpos levantados en las calles, pero según el crematorio Piedra Ángel eran más de 150. También había una incongruencia en este tipo de cuentas en los hospitales, tales son como el Hipólito Unanue y el Arzobispo Loaiza. El Hipólito Unanue del 26 de marzo al 24 de abril reportaba 70 muertos, pero el MINSA solo contabilizaba 2. En el Loaiza sucedía algo parecido, del 14 al 20 de abril el Loaiza contaba 21 fallecidos y el MINSA solo contaba con 10. César Cárcamo en una entrevista a IDL indicaba que se pidió que se contara también a los sospechosos de coronavirus como fallecidos por coronavirus. Esta nota ocasionó que el ministro de Salud, acompañado también de la doctora Pilar Massetti, líder del comando COVID, hiciera una conferencia de prensa horas después explicando lo sucedido. En esta conferencia quisieron aclarar varios puntos. Uno de ellos fue que Pilar Massetti indicaba que en lo que sería salubridad o en salud no había cifras exactas y estas tendrían a cambiar. El ministro indicó de que realmente no se trataría de ocultar las cifras, pero que sí existía un subregistro de fallecidos. Ellos indicaban que solo estaban los confirmados y que en IDL, como se muestra el mismo informe, también indicaba los sospechosos y los confirmados. Hay que rescatar algo en este punto, que si bien no todos los sospechosos son confirmados, sí deberían contar. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos, sin contar que estamos en un pleno proceso de la pandemia. No tenemos la cantidad de pruebas para hacerlos. No se explicó el por qué no se le aplicaba la prueba a estos fallecidos, pero a mi opinión personal sí se debería también hacerlo para tener una idea más clara, siendo que el portal IDL indicaba aproximadamente una diferencia de aproximadamente del 300% con las cifras reales brindadas por el MINSA. Otro punto a indicar también fue que indicaron de que lamentablemente muchas veces no llegan los cortes a la hora. Considerar que ellos indicaban que el corte era a las 00 horas de cada día, posiblemente porque el hospital estaba saturado, se necesitaban manos, se necesitaban cerebros, exactamente lo que dijo, que es posiblemente los doctores que eran encargados de enviar este informe al MINSA no estaban, pues decía que muchas veces no llegaban al hospital total de tener un conteo. La doctora Pilar Massetti también se refirió a Loreto y llamó drásticamente la atención porque criticó que la población no haya seguido la cuarentena y que haya seguido su vida normal. Si bien también destacó que el hospital no ha colapsado, pero ya se encuentra saturado, que llega al punto máximo, a su límite y luego baja de pacientes, pero nuevamente llega. Posiblemente el colapso de este hospital sea en días, como todos sabemos y como todos esperamos que en muchos hospitales ha colapsado. Si bien que se espera que en esta semana muchos de los hospitales colapsen por la gran cantidad de infectados, siendo un gran motivo de estos que creen que muchas personas en las calles creen que la cuarentena ha terminado, y eso lo podemos ver día a día en noticieros. No es necesario hacer un pequeño análisis sobre esto, pues ya sabemos y sacamos conclusiones. Nosotros podemos contribuir solamente quedándonos en casa. No es necesario hacer mucho más, solo quedarnos en casa. El día de hoy IDL indicó a través de su editorial que el día de ayer, cuando publicó esta nota, su página sufrió un colapso por un ataque de Vox, pero que no identificaba aún quién había ocasionado esto. Obviamente entre líneas quiere decir que es el obviamente no lo dice por la seriedad que debería ser. Otro dato importante que se debe hacer sobre IDL hoy en día, al sacar esta nota que perjudica claramente la posición del gobierno sobre la cantidad de fallecidos que tenemos hoy en el país, muchos de los fujimoristas o personas en contra de este medio de comunicación, quienes criticaban duramente e indicaban que decían de que solo eran falsedades, como cuando se habló de la señora K, y denunciaban muchas veces estos medios de comunicación como comprados o aliados del gobierno, hoy indican de que son claramente objetivos y dicen la verdad. Entonces, mientras no me ataques a mí, tú dices la verdad, pero me atacas a mí, mientes. Eso es horrible, la verdad. Eso no debe ser bien visto y debe ser criticado duramente. No podemos quedarnos con ese tipo de personas que cambian de posición de acuerdo a su conveniencia. Eso demuestra mucho de los políticos que tenemos ahora. Como último dato, el día domingo el programa Panorama mostró muchos hospitales de Lima al borde del colapso o ya colapsando, donde se veía pacientes esperando por largas horas a ser atendidos. Señores, esto de quédate en casa es en serio. Hace 17 días lo indicaba que debíamos quedarnos en casa porque teníamos que ganar tiempo. La doctora Pilar Massetti lo dijo ayer, estamos comprando tiempo. Según el MINSA tenemos 827 camas de UCI. El día de ayer el programa Panorama mostró muchos hospitales al borde del colapso. Cuando empecé a hacer estos videos indiqué que esto iba a pasar en algún momento. Obviamente se trataba de evitar,
y se trataba de comprar tiempo con esta cuarentena. La misma doctora Pilar Macetti indicó que se estaba comprando tiempo. Esto ha permitido que al día de hoy contemos con aproximadamente más de 800 ventiladores artificiales, cosa que no los contábamos hace 45 días, solo contábamos con 100. Obviamente hay muchos errores en esta crisis de parte del gobierno. Esta batalla la ganamos todos, no solo el gobierno, no solo los doctores, no solo los policías, no solo los militares, sino todos juntos. Así que súmate y quédate en casa. No hagas más, solo quédate en casa. También voy a hablar próximamente de las AFP, pero es un tema en proceso. Es un tema que se está dando en este momento. Hay muchas personas que no saben si van a cobrar o no, o cuánto les correspondería cobrar. Esto lo iré hablando en el curso de los días dependiendo de lo que suceda, ya que es un tema en proceso. Hoy en día el presidente decidió observar la ley, pero aún no está dicho nada. El Congreso tiene la última palabra en aprobarlo por insistencia o aceptar el decreto de urgencia brindado por el presidente. En todo caso, esto fue conmigo todo por hoy. Prometo seguir nuevamente con los videos, así que síganme.